Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 107. Seguimos con la interesante historia de la época feudal. Vamos a ocuparnos ahora de un capítulo que tiene que ver con mi profesión, la enseñanza. Es decir, quiénes enseñaban, lo que se enseñaba y dónde se enseñaba en esa época. Pues dice, mira, había escuelas en los monasterios y en las catedrales. Todo, lógicamente, en aquel momento estaba llevado por la institución más importante, sin duda, de toda aquella época medieval, que fue la Iglesia. Entonces, en sus monasterios y sus catedrales, empezando ya, en épocas anteriores, pero también a través de la Iglesia, por Carlomagno, que había mandado, exigido y al mismo tiempo subvencionado escuelas que tenían que estar en todos los monasterios. Pues dice, hasta fines del siglo XII, la enseñanza estuvo exclusivamente a cargo de monjes y clérigos. Distingamos entre monjes, que eran los miembros de los monasterios, y clérigos, que eran los sacerdotes seglares, los sacerdotes que estaban en el mundo, en las parroquias, en las catedrales, no en los monasterios. O sea, monjes y clérigos. El monje, ya sabéis que se obliga en un voto público ante Dios y ante los hombres a atender a la perfección mediante el cumplimiento de unas normas que solían ser las reglas monásticas. Las más famosas ya acabamos de ver que eran las de San Benito en aquella época, aunque luego fueran modificadas, enmendadas, bueno, más que enmendadas, abrillantadas por las reformas sucesivas del Cluny y del Cister. Monjes y clérigos eran las únicas personas cultas de aquellos tiempos, los únicos que sabían leer y escribir, y no hubo más centros de enseñanza que las escuelas monacales y las catedralicias. Dos escuelas diferentes, las monacales y las catedralicias. Puedes ya imaginarte su ubicación. Monacales en todos los monasterios repartidos, ya sabes, en las zonas apartadas de las ciudades, un poco recónditas que estaban los monasterios, y las catedralicias pues en medio de todo el bulli-bulli de las grandes concentraciones humanas de aquella época, que eran las ciudades. Las escuelas monacales se hallaban establecidas en los monasterios benedictinos, lógicamente, que era la principal rama y orden de aquella época, y fueron los centros de enseñanza medievales más antiguos, o sea, más antiguos los monacales que los catedralicios. Las escuelas, había dos, escuelas menores, como la misma palabra indica, estarían dedicadas a los primeros conocimientos con las personas más pequeñas, de los pequeños monasterios, y que estaban a su vez en los pequeños monasterios, en los de poca importancia, un monasterio humilde, bueno, pues ahí tenía una escuela de menores. Escole minores, escole con el diptongo ese AE. De los pequeños monasterios en las que la enseñanza se reducía pues a las primeras letras, hasta dejarles en condiciones de entender el latín, con un nivel suficiente para leer y entender los textos sagrados. Y luego estaban las escuelas mayores, escole mayores, vamos a ponerlo en latín, mayores, en latín la Y no existe, existe la Y latina, y aquí en menores era minores, también en latín. De los grandes monasterios y abadías, pequeños, grandes monasterios y abadías.
donde se enseñaban las 7 artes liberales. Se enseñaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las 7 artes liberales que constituían el trivium, compuesto por la parte lingüística, por así decirlo, que eran gramática, retórica y dialéctica. Bueno, este es el trivium, o sea, el trivium acabado en UM, que eran gramática, retórica y dialéctica. Algunos se quejan de que tengo mala letra, ya lo sé, porque la hago muy deprisa, pero siempre tengo en cuenta que mientras yo escribo, aunque sea un garabato, estoy expresándote claramente lo que significa, lo que quiere decir su lectura. Entonces, lo siento por algunos que han ido a ver qué pone la pizarra en ampliado y no lo entienden, pues que pongan el vídeo con audio en el momento en que yo lo escribo, que seguro que, porque es algo que tengo en cuenta, seguro que mientras lo escribía lo iba diciendo. La 7 que estoy el trivium y el quadrivium. He contado 7 y había 6. El quadrivium, que luego la D esa ya sabes que luego recala en T, quadrivium, que eran las dedicadas a las ciencias, aritmética, como parte primera de la matemática, geometría, ya desgajada desde entonces de la aritmética, astronomía y música. Oye, para que no digas que lo entiendes, te voy a poner aquí una nota musical y música. Y en algunos casos eran ampliadas sobre el trivium y el quadrivium, se ampliaban con las asignaturas o materias de teología, derecho y filosofía. Teología, ya sabes que es el estudio de Dios, derecho, el estudio de las leyes humanas, y filosofía, el estudio del tronco ese de la ciencia, que en un principio contuvo todas las ramas y se abarcaban, y luego pues tuvo que decir a las ramas, vale, haced vuestra vida aparte, que yo me relevo exclusivamente al tronco, con otras partes de la filosofía dividida también, que tienes en una serie de este canal titulado Filosofía. El máximo florecimiento de las escuelas monarcales, es decir, cuando más auge tuvieron, fue en el Renacimiento carolingio, que se está ubicando en periodos anteriores a los que estamos estudiando, que fue eso en la segunda mitad del siglo VIII. O sea, desde la segunda mitad del siglo VIII con Carlomagno fue cuando más auge tuvieron las escuelas monacales, pues Carlomagno ordenó que cada monasterio y cada iglesia, o sea, no solo monacatos, sino también Carlomagno, monacatos e iglesias de los pueblos y de las ciudades, todas tenían que tener una escuela gratuita. ¡Qué maravilla! Considerar que el hombre es igual, tiene una primera y yo diría importantísima consecuencia, que es el derecho a la instrucción sin cortapisas económicas ni de clase social. Para mí es el principio de todo. Principio que se llamaba de igualdad de oportunidades. Y luego que cada persona apechugue con lo que ha hecho, usufructúe lo que ha estudiado, lo que se ha formado, etc. Pero al principio todos tengan la misma oportunidad. Luego cada uno, pues hijo, Dios ha dado talentos diferentes, y con esos talentos cada uno, y muchas veces
ligado a su voluntad, ha hecho lo que ha querido. Sigo. Otros dirán, sí, y lo que ha podido. Vale. Pero yo pediría a esas personas admirables que no pudieron en su tiempo y que están haciendo un esfuerzo por acceder a la cultura, a la maravillosa cultura, a la esencia del saber, que recapaciten efectivamente y sobre todo no culpen, porque nadie tuvo culpa, ni sus padres, ni la sociedad, ni la circunstancia. El mundo era así. Y lo que tenemos que hacer nosotros es procurar que, si no ha mejorado, mejore un poquito con nosotros. Y que contribuyamos a extender esa cultura. Oh, que yo no sé. Oiga, que no, eso no es lo importante, lo que sepa. Usted tiene obligación moral de enseñar lo que sabe al que no lo sabe. Esa es una obligación ética y moral, yo creo, con la que todos los humanos nacemos. La transmisión de conocimientos, que eso es la cultura. Que eso es la cultura. Pero es que lo que yo sé no sirve, que sí que sirve, enséñelo. Sigo. Y abierta a todos sin excepción. Viva Carlomagno. En los siglos siguientes, y a pesar de que los papas y los concilios renovaron los mandatos y las órdenes carolingias de Carlomagno, pues no lograron mucho éxito. Las escuelas monásticas decaen y su número disminuye, se cerraron muchísimas, provocando una gran decadencia cultural principalmente en el siglo X, es decir, desde el 8 hasta el X. En el 10, señores, se apagó la luz, por ponerlo de alguna manera gráfica. En la España de la Reconquista, que teníamos un escenario un poquito diferente del resto, evidentemente. Teníamos a los árabes enfrente, a los musulmanes enfrente, cosa que Europa no tenía. En la España de la Reconquista, las escuelas monacales más importantes eran las de las 4 grandes abadías benedictinas. En España, escuelas monacales, las más importantes y las más afamadas en aquella época, fueron las de Sahagún, ya sabes que está en León, en pleno camino de Santiago, San Millán de la Cogolla, en la actual Rioja, Silos, monasterio de Silos, fabuloso, en Burgos, en la provincia de Burgos, y ¿por qué me pierdo de esta manera tan escandalosa? Silos y Ripoll. Ripoll en Gerona. En la España de la Reconquista, estas. Pobre de mí. Qué torpe estoy. Las dos últimas, y se está refiriendo a Silos y Ripoll, fueron muy célebres por el saber de sus maestros, maestros sabios, importantes, y la riqueza de sus bibliotecas, que eran consideradas como un auténtico tesoro. El monasterio tiene una biblioteca fabulosa. A fines del siglo XI, al propagarse por la península la reforma del Císter, la segunda después de Cluny, surgieron más centros culturales de este tipo en los grandes cenobios cistercienses. Luego, después llega el Císter y entonces sobresalen otros 3.
el de Poblet, en Tarragona, benedictino también, todavía está, Santas Creus, también en Tarragona, y Veruela, ambos tres en el antiguo reino de Aragón, Veruela en la provincia de Zaragoza. Ya sabes que este monasterio se hizo famoso también por el poeta romántico Becker, que en su cuarentena, más que cuarentena, por la enfermedad que contrajo de tuberculosis probablemente, estuvo retirado en un convento sano, en el campo del aire libre, y desde allí escribió el libro que ha pasado a la historia de la literatura, de Cartas desde Bricelda, en Veruela. Un monasterio muy bonito. Pasamos ahora a las escuelas catedralicias. Fueron centros de enseñanza abiertos por los obispos, que eran los que mandaban en la catedral y en la diócesis, y establecidos en las dependencias de las catedrales. Es decir, toda catedral, con aquella planta de cruz latina que suelen tener, el crucero, varias naves, 3, 5, la girola, el ábside y el crucero. Bueno, pues estas catedrales tenían dependencias anexas, muchas de ellas un claustro tan bonito como la misma catedral, las viviendas de los clérigos, etc. Bueno, pues una de las dependencias era la escuela catedralicia, donde acudían los niños de la ciudad, los niños de Burgos, los niños de Palencia, los niños de León, etc., a aprender. Niño, vete a la escuela. Esto ya es un poco viejo, no creas que es de hoy. Sigo. Primero tuvieron la intención de instruir a los clérigos de la diócesis, es decir, los que se estaban formando como sacerdotes para que luego fueran a los pueblos, a las parroquias, con un suficiente bagaje cultural, humano y religioso y teológico. Y ahí eso lo lograban, o sea, funcionaban como seminario, que le viene semen, simiente, simiente de clérigos, seminario, funcionaban como seminario. Después, para todos los demás. Primero para los clérigos, en una primera intención, y luego admitieron también a seglares. Estaban regidas y vigiladas, es decir, ¿quién mandaba en ellas? El propio obispo, o en su nombre, por los canónigos, que eran esos clérigos ayudantes que están en la curia catedralicia rodeando al obispo para los menesteres administrativos y pastorales. Uno de los cuales, el canciller era su director, al que llamaba Magister Scholarum. Magister Scholarum, acabo de ver. O escolástico también. Escolástico, todo ello de escola. O escolástico. Y era a quien correspondía, desde el siglo XII, dar la licencia docendi. Docendi. Licencia para enseñar. El título de magisterio actual, maestro. Licencia docencia. O permiso para enseñar, obligatoria para todo maestro. Es decir, no podía meterse a enseñar cualquier persona. Tenía que tener la licencia docendi y eso le había llevado unos estudios y unos exámenes. Las escuelas catedralicias alcanzaron su apogeo en el siglo XII. En el siglo XII, 1100 y pico. Cuando las monásticas estaban ya decadentes, las catedralicias subieron de importancia. No creo que fuera por la competencia. En ellas, además, es decir, ¿qué se enseñaba aquí? Pues además del trivium y el quadrivium, que también enseñaban
en las escuelas catedralicias se enseñaba filosofía y la teología. Cuando surgían maestros ilustres y capaces, se enseñaba también filosofía y derecho. O sea, en principio se enseñaba el trivium más la teología. Y solo cuando había maestros que fueran capaces, que fueran suficientemente instruidos, entonces se daba derecho y filosofía. O sea, curioso, que no había que darlo por obligación. No. Ah, fulano sí es un filósofo, bueno, pues que de filosofía. Es un jurista muy bueno, pues que de derecho. En los siglos XI y XII hubo escuelas afamadas. Vamos a ver ahora qué escuelas sobresalieron. Por el prestigio de sus profesores. O sea, no fueron por su establecimiento, por su matrícula, no, por el prestigio de sus profesores. Entre ellas, las catedralicias de Reims, sabes que está en Francia, Escuela Catedralicia de Reims, Chartres y Montpellier. Chartres y Montpellier. Estas tres escuelas catedralicias muy afamadas en el siglo XI y XII. XI y XII. Y también les acompañaba la monástica, una monástica importante, voy a poner aquí entre paréntesis, que fue la de la Gran Abadía de Cluny. Y las tres de París, en el siglo XII ya, en el siglo XII, las tres de París, que vamos a colocarlas aquí, tres de París en el siglo XII. La de la Catedral de Notre Dame, o sea, la de la catedral, siendo catedralicia, pues de Notre Dame, la catedral más importante de allí, y las dos monásticas, es decir, estando en París, había una catedralicia propiamente y dos monásticas, también, ambas tres en París. Y estas abadías de París, que tuvieron gran fama por su escuela, fueron la de Santa Genoveva y la de San Víctor. Santa Abadía de Santa Genoveva y San Víctor. O sea, una catedralicia y dos monásticas. Las tres en París. El profesor más famoso fue el filósofo Pedro Abelardo. Pasamos ahora a profes famosos. Profesores. Pedro Abelardo. Que vivió entre el 1079 y el 1140. Es decir, a caballo entre los siglos XI y XII. En España, las más notables en este siglo fueron las de las catedralicias de España, fueron las de Santiago de Compostela, que ya tenía una importancia tremenda con las peregrinaciones, Santiago de Compostela, las de En el Camino, bueno, Oviedo no está en el camino, pero tuvo gran catedral, León, En el Camino y gran catedral, León, Palencia, que no está en el camino exactamente, pero fue la primera universidad, luego seguramente que su escuela catedralicia anterior había sido también muy famosa, como aquí lo remarca
María Comás, la autora del libro. Palencia, Salamanca, la gran Salamanca, que brilló por encima de todas las demás. Luego, Salamanca, siendo una de las más importantes de Europa. Toledo, Vic y Barcelona. Toledo, Vic, un pueblo, ciudad de Barcelona, y la misma Barcelona. Estas fueron las escuelas catedralicias importantes del momento. Y algo después, en la centuria siguiente, en el siglo siguiente, florecían las de, aunque las meta aquí, no por eso son menos importantes, las de Valencia, con un gran auge y producto también literario. Tortosa, que Tortosa ya sabéis que tiene catedral, aun siendo una ciudad no capital de provincia, entonces al obispo se le llama el de Tortosa, Tarragona. Tortosa, en la desembocadura del Ebro, y Mallorca, en las Islas Baleares. Y en la de Toledo, mención especial, en la escuela catedralicia de Toledo, fue donde se estableció la célebre escuela de traductores, que durante siglos, como veremos, fue un foco importantísimo y muy productivo. Estuvo enfocada con un gran talante pragmático. Aquí hay que hacer. ¿Qué hacemos? Traducciones. Y si queremos traducir, llamemos a los mejores traductores. ¿De dónde los cogemos? De todas las partes. Y mira, aprovecha ahora que han entrado los almohades en España, una etnia árabe musulmana que entró y aterrorizó porque venía con mucha fuerza y también con unos talantes como todos los emergentes fundamentalistas en cuanto a la exigencia de los criterios religiosos. Los sabios árabes que estaban allí y judíos en la época, en la zona musulmana, huyeron de los almohades. Dijeron, no, esto nos van a coger y nos van a cepillar. ¿Dónde nos vamos? En Toledo. En Toledo nos van a recibir con las manos abiertas porque están buscando gente que sepa traducir. Y nosotros de eso sabemos bastante. Y allí se fueron, a Toledo. En Toledo se estableció la célebre escuela de traductores que, aunque la fama de Alfonso X el Sabio se ha unido siempre en todos los libros a la escuela de traductores de Toledo, la fama o la honra de su creación fue de un francés, de Raimundo, que fue un arzobispo muy sabio, don Raimundo. Bueno, hasta aquí las escuelas monacales y catedralicias de este periodo, de los siglos X al XII. En fin, espero haberte ayudado un poquito para tu estudio. Hasta ahora, chicos.